Tenía 6 meses de embarazo cuando mi suegra me presionó la plancha caliente contra la piel. Quería quemar al bebé al que llamaba sangre maldita. Pero cuando mi marido multimillonario entró y vio el monstruo que su madre realmente era, no solo me defendió. Destruyó su imperio pieza por pieza. Esta es mi historia de supervivencia y venganza. Soy K y lo que voy a compartir te hará hervir la sangre. No se trata solo de abuso. Se trata de los celos de una madre, secretos familiares y una venganza tan calculada que derribó a toda una dinastía. Si crees que sabes cómo termina esto, créeme, no lo sabes. Quédate hasta el final porque lo que sucedió en ese tribunal lo cambió todo. Déjame llevarte de vuelta a donde todo comenzó. Hace 3 años, trabajaba turnos dobles como camarera en el Riverside Country Club. Uno de esos lugares exclusivos donde las membresías cuestan más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Se suponía que no iba a estar allí a largo plazo. Era solo un trabajo para pagar las cuentas y enviarle dinero a mi padre, que luchaba contra una enfermedad cardíaca. Las propinas eran buenas. Los horarios eran brutales. Pero mantuve la calma y cumplí con mi trabajo. Servía champán a gente que gastaba más en una cena de lo que yo ganaba en un mes. Y sonreía todo el tiempo, porque eso es lo que uno hace cuando necesita sobrevivir. Todos los viernes por la noche, un hombre entraba y se sentaba en mi sección. Christopher Lancaster. Al principio no sabía quién era, solo otro trajeado con gustos caros y modales impecables. Pero a diferencia de los demás, que apenas me miraban al pedir, Christopher me habló de verdad. Me preguntó cómo me había ido el día. Recordó mi nombre después de la primera visita y un día me preguntó cuáles eran mis sueños. Recuerdo que me reí porque nadie me había preguntado eso en años. Le dije la verdad, que quería ser chef algún día, tener mi propio pequeño restaurante donde pudiera crear comida que hiciera sentir a la gente como en casa. No se rió. Simplemente sonrió y dijo, eso sonaba como un sueño maravilloso. 6 meses de cenas de viernes se convirtieron en cafés los martes por la tarde, lo que a su vez resultó en mi primera cita de verdad con un hombre que, como luego descubrí, valía más dinero del que podía imaginar. Christopher Lancaster era el único heredero de Industrias Lancaster, un imperio inmobiliario que poseía la mitad del horizonte de la ciudad. Pero cuando estaba conmigo, no era multimillonario. Era simplemente Christopher, el hombre que amaba las películas antiguas, odiaba las catas de vino pretenciosas y pensaba que mi pasta casera era mejor que cualquier cosa en sus restaurantes de 5 estrellas. Cuando me propuso matrimonio después de un año de noviazgo, pensé que vivía en un cuento de hadas. No tenía ni idea de que, en realidad, me estaba metiendo en una pesadilla. Conocer a su madre, Patricia Lancaster, debería haber sido mi primera advertencia. Era todo lo que te imaginas: cabello plateado con un peinado perfecto, ropa de diseño que costaba más que un coche y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Nuestro primer encuentro fue en la finca de Lancaster para el brunch del domingo. La casa no solo era grande, era un monumento a la riqueza y el poder. 50 habitaciones con suelos de mármol, candelabros de cristal y retratos de antepasados que parecían juzgarme desde sus marcos dorados. Patricia estuvo encantadora ese día. Me preguntó por mi familia, mi trabajo e incluso me elogió el vestido, un sencillo vestido amarillo de verano que había comprado en oferta porque no tenía nada apropiado para conocer a multimillonarios. Pensé que le gustaba. De verdad que sí. Pero 2 semanas después, llegué temprano a la finca para sorprender a Christopher y escuché a Patricia hablando por teléfono en su estudio. Sus palabras quedaron grabadas en mi memoria. Déjalo jugar con la camarera. Se aburrirá. Siempre lo hacen. Los chicos necesitan sacarse estas pequeñas rebeliones de encima antes de sentar cabeza con alguien apropiado. Me quedé paralizada en ese pasillo, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a estallar. Ella no me aceptaba. Me toleraba, esperando a que desapareciera. Cuando Christopher le propuso matrimonio 3 meses después, la máscara de Patricia finalmente se cayó. En nuestra fiesta de compromiso,
un evento que ella insistió en organizar. Anunció nuestro compromiso a la prensa antes de que yo pudiera contárselo a mi padre. Controlaba la narrativa, presentándola como un cuento de hadas que me hacía parecer una cazafortunas que había engañado a su preciado hijo. Pero amaba a Christopher y pensaba que el amor sería suficiente. Caminé por el pasillo con un vestido que costaba más que las facturas médicas anuales de mi padre, hacia un hombre que prometió protegerme para siempre. Patricia vestía de blanco en mi boda. Blanco como si fuera la novia, como si intentara borrarme incluso el día de mi boda. Y justo antes de que caminara por el pasillo, me acorraló en la habitación nupcial. Su perfume era sofocante cuando se acercó y susurró: «Nunca serás lo suficientemente bueno para mi hijo. Esta familia tiene una forma especial de librarse de los problemas. Pregúntale a Christopher sobre su primera novia». Temblaba, pero caminé por el pasillo de todos modos porque era joven e ingenua y creía que el amor lo podía todo. Esa noche, nuestra noche de bodas, Christopher recibió una llamada de emergencia de negocios. Pasé mi primera noche como casada sola en nuestra suite nupcial, mirando al techo y preguntándome en qué me había metido. Eso se convirtió en la rutina de nuestro matrimonio. Christopher, constantemente alejado por emergencias de negocios, viajes, reuniones impredecibles, y yo, sola en una mansión que cada día parecía más una prisión. Nos mudamos a la finca familiar porque Patricia insistió en que tenía más sentido. El lugar era lo suficientemente grande como para tener privacidad. Dijo que ella vivía en el ala este, que nosotras tendríamos el ala oeste y que apenas nos veríamos. Esa era la mayor mentira de todas. Patricia tenía llaves de todo. Iba y venía a su antojo, reorganizando mis cosas, corrigiendo mis decisiones, poco a poco, borrando cualquier rastro de mí de lo que se suponía que era mi hogar. Empezó con algo pequeño. Reorganizaba mi armario porque mi estilo no era apropiado para un Lancaster. Rehacía la mesa que yo había preparado porque no entendía la etiqueta. Pero luego la cosa fue a más. Me dio una cena a los 3 meses de casarme y me presentó a sus amigas de la alta sociedad como la criada, y luego se rió como si fuera la broma más graciosa del mundo. Todos se rieron con ella mientras yo me quedaba allí, humillada, con ganas de desaparecer. Christopher estaba de viaje de negocios. Por supuesto, había una criada, Rosa, que era muy amable conmigo. Me traía té cuando la crueldad de Patricia me hacía llorar. Me contaba historias de su familia para distraerme de mi soledad. Una mañana, bajé y encontré a seguridad escoltando a Rosa fuera de la casa. Patricia estaba allí, con los brazos cruzados, acusándola de robar. Rosa lloraba, alegando su inocencia, y Patricia me hizo presenciar todo el asunto. Después de que Rosa se fuera, Patricia se volvió hacia mí y dijo: «Eso le pasa a la gente que olvida su lugar». El mensaje era claro. Yo era la siguiente si no me alineaba. Reemplazó todas mis fotos familiares con retratos de Lancaster. Cuando protesté, me dijo: «Ahora eres una Lancaster. Tu pasado no importa. Cuanto antes lo aceptes, más fácil será». Esa noche llamé a mi padre, sollozando, pero estaba demasiado enfermo para ayudarme. Me dijo que fuera fuerte, que hiciera que mi matrimonio funcionara, porque no le quedaba mucho tiempo y quería saber que me cuidaban. Así que me quedé. Aguanté. Intenté ser la esposa perfecta de un Lancaster. Entonces todo cambió. A los 3 meses de matrimonio, descubrí que estaba embarazada. Estaba aterrorizada, pero también esperanzada. Quizás un bebé cambiaría las cosas. Quizás Patricia se ablandara. Quizás Christopher finalmente se quedaría en casa. Se lo dije a Christopher primero, y su alegría fue genuina. Me abrazó y me prometió estar más tiempo con él, ser el padre que nunca tuvo, para que esto funcionara. La cena familiar donde anunciamos el embarazo es un momento que nunca olvidaré. Había practicado qué decir, cómo compartir la noticia de una manera que hiciera feliz a Patricia. Pero en cuanto esas palabras salieron de mi boca, la cara de Patricia palideció y luego se puso roja de rabia.
Se retiró de la mesa sin decir palabra. Christopher pensó que solo estaba emocionada, abrumada de felicidad. Pero yo sabía que no era así. Vi la furia en sus ojos. Más tarde esa noche, la hermana de Christopher, Amanda, me llevó aparte. Nos hicimos amigas, o eso creía. Era más joven que Christopher. Siempre parecía bastante agradable y yo confiaba en ella. Me dijo algo que me heló la sangre. Mi madre tuvo 3 abortos espontáneos después de Christopher. No soporta la idea de que le des lo que ella no pudo darle a su padre. Más hijos. Tienes que tener cuidado. Cuidadosa ni siquiera empezaba a describir lo que yo necesitaba tener. La crueldad de Patricia se convirtió en una agresión a gran escala después de ese anuncio. Ponía música a todo volumen a las 3 de la mañana justo afuera de la puerta de mi habitación y luego se disculpaba dulcemente, diciendo que se había olvidado de que estaba durmiendo. Mis vitaminas prenatales desaparecieron un día, reemplazadas por multivitamínicos normales. No me di cuenta durante semanas hasta que mi médico expresó su preocupación por el desarrollo de mi bebé. Pensé que solo había sido descuidada, confundiendo los biberones. Con 6 meses de embarazo, agotada y apenas aguantando, Patricia invitó a la exnovia de Christopher a un almuerzo familiar. Se llamaba Juliana. Todo lo que yo no era. Educada en los mejores colegios con una familia adinerada, sofisticada y aplomada, Patricia se pasó toda la comida recordando cuando Juliana y Christopher eran novios, soltando comentarios como, ¿recuerdas cuando nos ibas a dar nietos? Christopher finalmente se dio cuenta de esta manipulación y tuvo una pelea brutal con su madre. Pensé que las cosas podrían cambiar, pero a la mañana siguiente se fue de viaje de negocios. Fue entonces cuando Patricia empezó los rumores. Les dijo al personal, a sus amigos, a cualquiera que la escuchara, que no estaba segura de que el bebé fuera de Christopher. ¿Cómo sabemos siquiera que es su hijo? Trabajaba en un club de campo atendiendo a todos esos hombres. ¿Quién sabe qué pasó antes de que llegara Christopher? El personal empezó a mirarme de otra manera, con juicio, asco, lástima, y Amanda, la dulce Amanda, a quien creía mi amiga, en realidad estaba alimentando estos rumores a mis espaldas. Me enteré de esto más tarde, pero Amanda le había estado informando a Patricia de todo lo que hacía desde el primer día. Cada conversación, cada error que cometía, cada momento de vulnerabilidad, Amanda lo documentaba todo. Los dos estaban construyendo un caso en mi contra, pintándome de inestable, de mentirosa, de alguien incapaz de ser madre. No tenía ni idea de lo profunda que era su conspiración. El día que todo explotó fue una mañana de martes de abril. Christopher se había ido el día anterior a un viaje de negocios de una semana a Londres. Un acuerdo importante que no podía esperar. Dijo que estaba embarazada de 6 meses, agotada más allá de las palabras y muy sola. Esa mañana, estaba en la cocina preparando té, una mezcla especial que mi padre solía prepararme cuando era niña. Era uno de los pocos consuelos que tenía en esa casa. Patricia entró con Amanda a su lado. Debería haber sabido que algo andaba mal por la forma en que me miraban, como depredadores que finalmente habían acorralado a su presa. Patricia empezó con sus insultos habituales sobre cómo estaba arruinando la reputación de Christopher, cómo lo había atrapado con este bebé. Pero esta vez, Amanda se unió. Has atrapado a mi hermano. Ese bebé probablemente ni siquiera es suyo. Solo eres una cazafortunas que tuvo suerte. Algo dentro de mí se rompió. Durante 6 meses, lo había soportado todo en silencio. Pero escuchar a Amanda, alguien en quien confiaba, decir estas cosas rompió algo dentro de mí. Reaccioné. Este es mi bebé, mi esposo, y he terminado con tu crueldad. He terminado de que me traten como si no fuera nada en mi propia casa. La mirada en los ojos de Patricia cambió. Se volvió fría, muerta, como mirar a los ojos de un tiburón. Vio la plancha sobre el mostrador. Había estado planchando las camisas de Christopher porque todavía lo hacía yo misma. Viejas costumbres de mis días de camarera. La agarró. La plancha seguía caliente, seguía enchufada.
¿Qué haces? Retrocedí, pero Amanda se movió detrás de mí, agarrándome los brazos y sujetándome. No podía creerlo. La hermana de Christopher estaba ayudando a su madre a atacarme. ¿Quieres seguir jugando a las casitas? La voz de Patricia sonaba extrañamente tranquila mientras caminaba hacia mí con esa plancha. Déjame marcarte para que todos sepan quién eres en realidad. Grité cuando presionó la plancha ardiente contra mi antebrazo. El dolor era diferente a todo lo que había experimentado. Abrasador, ardiente, consumidor. El olor de mi propia carne quemándose me dio ganas de vomitar. Amanda me soltó de inmediato. Ni siquiera ella esperaba que Patricia lo hiciera. Pero Patricia no había terminado. Volvió a levantar la plancha, y esta vez la apuntó hacia mi vientre de embarazada. Deshagámonos del problema para siempre, dijo. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió de golpe con tanta fuerza que pensé que se rompería las bisagras. La voz de Christopher, áspera y furiosa, llenó la casa. ¿Qué demonios está pasando? Su reunión en Londres había sido una trampa, un trato falso creado para sacarlo del país. Su socio lo había llamado, sospechando del momento y los detalles que no cuadraban. Christopher tuvo el presentimiento de que algo andaba mal y se apresuró a volver a casa. Entré en la cocina y vi a su madre con una plancha caliente, a mí en el suelo, acunando mi barriga de embarazada y llorando, con el brazo quemado y ampollado, y a Amanda allí de pie, con la culpa escrita en el rostro. El tiempo pareció congelarse. Patricia cambió de táctica de inmediato, con una voz dulce y melosa. Cariño, gracias a Dios que estás en casa. Ella me atacó primero. Solo me estaba defendiendo. Pero Christopher no la escuchaba. Me miraba a mí, a mi brazo quemado, a mi barriga de embarazada, al terror en mis ojos. No le dijo ni una palabra a su madre. En cambio, sacó su teléfono e hizo 3 llamadas seguidas. Primero al 911, luego a su abogado personal, luego a su jefe de seguridad. Todo mientras miraba a su madre con una mirada que nunca antes le había visto. Pura furia fría. Los paramédicos llegaron en minutos. Curaron mis quemaduras allí mismo en la cocina mientras Christopher me sujetaba la otra mano. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se le romperían los dientes. Las quemaduras eran de 2º grado. Dijeron que probablemente dejaría cicatrices. Revisaron. Bebé. Mis contracciones habían empezado por el estrés. Estaba de parto prematuro a los 6 meses. El bebé no estaba listo. Yo no estaba lista. En el hospital, los médicos lograron detener las contracciones con medicamentos y reposo en cama. El bebé estaba bien, pero estaba cerca, demasiado cerca. Christopher se sentó junto a mi cama de hospital y le conté todo. 6 meses de tortura psicológica, las pequeñas crueldades que se sumaron a una montaña de dolor, los rumores, el aislamiento, el despido de Rosa, las vitaminas de reemplazo, todo. Escuchó sin interrumpir, su mano sujetando la mía, con los nudillos blancos de apretar tan fuerte. Cuando terminé, hizo una llamada más. Saquen todas las grabaciones de seguridad de la casa, todas las cámaras. Quiero los últimos 6 meses, cada segundo. Lo quiero todo en mi escritorio en 2 horas. Las grabaciones revelaron horrores que ni siquiera conocía. Sí, mostraban el abuso de Patricia, la participación de Amanda en los rumores, toda la guerra psicológica que habían librado contra mí, pero mostraban algo peor, mucho peor. El equipo de seguridad mejoró la cocina. Grabaciones y descubrí que Patricia había estado añadiendo algo a mi comida. Pequeñas cantidades de ciertas hierbas, inofensivas para la mayoría de las personas, pero peligrosas para las mujeres embarazadas. Había intentado deliberadamente causar complicaciones en el embarazo. Esto explicaba por qué mi bebé no se desarrollaba adecuadamente, porque siempre estaba agotada más allá de la fatiga normal del embarazo, porque mi médico estaba preocupado. Patricia me había estado envenenando lentamente durante meses, y las cámaras la captaron haciéndolo,
moliendo cuidadosamente hierbas en mis comidas cuando creía que nadie la veía. Pero Christopher descubrió algo más en esas cintas. Imágenes de Patricia reunida con un investigador privado en el jardín de la finca. El equipo de seguridad retiró el audio. Patricia estaba construyendo un caso para que me declararan mentalmente incapacitado después del nacimiento del bebé. Había planeado llevarse a mi hijo e internarme, alegando psicosis posparto. Tenía médicos listos, testimonios preparados, todo organizado. Amanda lo sabía todo. Llevaban meses planeándolo. Christopher fue aún más allá. Recordó lo que su madre le había dicho en nuestra boda sobre su primera novia. Nunca lo había cuestionado. Su primera novia seria había muerto en la universidad. Supuestamente se cayó por las escaleras en una fiesta en la finca Lancaster. Se dictaminó que fue un accidente, pero Christopher empezó a investigar, sacando viejos informes policiales y hablando con personas que estuvieron allí esa noche. La novia se llamaba Caroline. Tenía 3 meses de embarazo del hijo de Christopher. Patricia estaba allí cuando Caroline se cayó. Varios testigos mencionaron que Patricia y Caroline discutieron en lo alto de las escaleras momentos antes de que Caroline cayera, pero el caso se cerró rápidamente. El dinero y la influencia de los Lancaster lo aseguraron. Christopher se dio cuenta con horror de que su madre era capaz de asesinar. Había matado antes para proteger el apellido Lancaster y planeaba volver a hacerlo. La venganza que Christopher desató no fue intensa ni furiosa. Fue fría, calculada y absolutamente devastadora. No solo presentó cargos por el ataque con hierro. Presentó cargos de intento de asesinato basándose en la agresión con envenenamiento con intención de causar daño. Y presionó para reabrir el caso de Caroline con nuevas pruebas. Hizo arrestar a Patricia y Amanda. El frenesí mediático fue instantáneo y brutal. La dinastía Lancaster se desmorona. Los titulares. Gritó, madre de multimillonario arrestada por intento de asesinato. Christopher expulsó a Patricia de todos los consejos de administración de empresas, le quitó el acceso a los fondos fiduciarios familiares, dinero que en realidad era su herencia, lo que significaba que controlaba cada centavo. Obligó a Amanda a testificar en su contra a cambio de una sentencia reducida. Su hermana traicionó a su madre para salvarse de décadas de prisión. El testimonio de Amanda fue contundente. Reveló años de manipulación de Patricia, confirmó el envenenamiento y admitió su participación en la conspiración para llevarse a mi bebé. Pero la venganza más simbólica de Christopher fue vender la finca Lancaster, la mansión donde me habían torturado, donde murió Caroline, donde generaciones de Lancaster habían gobernado la alta sociedad. Se la vendió a un promotor inmobiliario que la demolió para construir viviendas asequibles. Se aseguró de que todos supieran por qué. Nadie lastima a mi familia y conserva su reino. El juicio se convirtió en el escándalo del que la alta sociedad no dejaba de hablar. Testifiqué, mostrando mi cicatriz, contando mi historia de 6 meses de abuso creciente. Los abogados de Patricia intentaron pintarme como una mentirosa, como una persona inestable, como una fortuna. Una excavadora buscaba atención. Pero Christopher trajo a 15 miembros del personal para que testificaran. 15 personas que habían presenciado la crueldad de Patricia, que habían sido amenazadas para que guardaran silencio, que habían visto cosas que les enfermaban, pero que tenían demasiado miedo de hablar. Algunas de ellas habían sido maltratadas por Patricia durante años de servicio. La fiscalía presentó las grabaciones de seguridad, meses de tortura psicológica, el envenenamiento, el momento en que Patricia me atacó con el hierro. Mostraron las reuniones de Patricia con el investigador privado, reprodujeron el audio de su plan para declararme demente. Trajeron a expertos que testificaron sobre las hierbas que había usado, cómo podían causar abortos espontáneos y problemas de desarrollo, y reabrieron el caso de Caroline. Se presentaron nuevos testigos, personas que eran jóvenes y estaban asustadas en aquel entonces, pero que ahora estaban dispuestas a hablar. Las pruebas sugerían que Patricia había empujado a Caroline por esas escaleras. Patricia fue condenada por múltiples cargos,
intento de asesinato por el envenenamiento y el ataque con el hierro, conspiración, y fue declarada culpable de homicidio involuntario en relación con la muerte de Caroline. Fue condenada a 15 años de prisión. Amanda recibió 3 años por complicidad. Sus amigos de la alta sociedad los abandonaron por completo. El apellido Lancaster, antes sinónimo de poder y prestigio, se convirtió en una advertencia sobre la podredumbre que puede esconderse tras la riqueza y el estatus. Di a luz a un niño sano 3 meses después de que terminara el juicio. Lo llamé James en honor a mi padre, rompiendo con la tradición de los Lancaster de transmitir los apellidos. Mi padre conoció a su nieto antes de fallecer en paz 6 meses después. Christopher se tomó un año entero libre del trabajo para estar con nosotros, para ser el padre y esposo que no había sido antes. Nos mudamos al otro lado del país, lejos de esa ciudad y esos recuerdos, a un lugar donde nadie conocía el apellido Lancaster. Empecé mi propio negocio de catering, persiguiendo finalmente ese sueño del que le conté a Christopher una de esas noches de viernes de hacía años. Es pequeño, pero es mío. Creo comida que hace que la gente se sienta como en casa, tal como siempre había deseado. Christopher se convirtió en una persona diferente. O tal vez se convirtió en la persona que siempre estuvo destinado a ser. Libre de la toxicidad de su madre. Influencia. Está presente, me protege, me ama de maneras que nunca creí posibles. La cicatriz en mi brazo nunca desapareció. Sigue ahí, una protuberancia de piel dañada que me llama la atención cada vez que bajo la vista. Pero ya no la oculto. No es una marca de vergüenza. Es un recordatorio de lo que sobreviví. De la fuerza que no sabía que tenía hasta que la necesité. Christopher y yo fundamos una fundación juntos, centrada en ayudar a víctimas de violencia doméstica en familias adineradas porque aprendimos que el dinero no esconde el mal. Solo compra silencio. Y ya no seguimos callados. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. ¿Pero qué hay del veneno disfrazado de amor? Patricia pensó que podía destrozarme porque venía de la nada. Porque solo era una camarera que no sabía qué tenedor usar en cenas elegantes. Pero olvidó algo importante. Quienes han sobrevivido a la pobreza saben cómo sobrevivir a cualquier cosa. Somos luchadores por necesidad. Lo que me salvó no fue solo el amor de Christopher, aunque eso importaba. Lo que me salvó fueron las pruebas, la documentación, las grabaciones de seguridad, historiales médicos, testigos dispuestos a hablar. Si estás en una situación como la mía, documéntalo todo. Mantén registros. Confía en tu instinto cuando algo te parezca mal. El abuso en familias adineradas se esconde tras puertas cerradas y verjas de hierro. Se esconde bajo alfombras caras y se silencia con acuerdos de confidencialidad. Pero el abuso es abuso, ya sea que ocurra en una mansión o en una casa rodante. Al dolor no le importa tu cuenta bancaria, y a la justicia tampoco debería importarle. Christopher eligió la verdad sobre su apellido. Eligió protegerme sobre la reputación de su madre. Eso es amor verdadero. No del tipo de cuento de hadas, sino del que aparece cuando todo se derrumba. Para cualquiera que esté atrapado en una situación similar, no estás loco. No estás exagerando. No eres débil por quedarte o por ser afectado por el abuso. Y hay una salida. Puede que no sea fácil ni rápida, pero hay una salida. Tu voz importa. Tu dolor es real y mereces que te crean. Si esta historia te enfureció, bien. Canaliza esa ira en acción. Golpea como sí. Creo que los abusadores deberían enfrentar las consecuencias sin importar su riqueza o estatus. Comenta abajo si alguna vez sentiste que nadie te creería porque tu abusador parecía perfecto para todos los demás. Te veo. Te creo. Tu historia importa tanto como la mía. Suscríbete porque la próxima semana revelaré lo que sucedió cuando Patricia intentó contactarme desde la prisión y la respuesta de Christopher que se hizo viral en todo el mundo. Recuerda, tu trauma es válido. Tu voz importa, y la venganza no siempre es ruidosa ni dramática.
A veces es simplemente vivir tu mejor vida mientras ellos pierden todo lo que valoraban. A veces es convertir tu dolor en propósito y ayudar a otros a escapar de lo que apenas sobreviviste. Gracias por escuchar mi historia. Mantente fuerte, mantente a salvo, y recuerda, eres más fuerte de lo que crees.